Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Otro miércoles acá en Cuarentenados, ¿eh? Ya lo mejor es, como venimos diciendo, ya vamos por 3 cuarentenas más 12 días, 132 días de confinamiento, como dicen algunos, aislamiento, como dicen otros, cuarentena, como decimos nosotros o dicen casi todos. Primero, bueno, agradecer que seguimos pudiendo hacer este programa. Para eso agradezco a Dayana, a May, a Sole, a Gustavo, a Leandro, bueno, los operadores y la gente de la tribu que hace que este programa se pueda escuchar. Lo estamos haciendo, como decimos siempre, un rato antes de que salga el programa, con Camilo en la operación técnica, que después también nos contará algo sobre cine, que es su fuerte. Estamos ya un poco como sobrepasando la incertidumbre. Digo sobrepasando la incertidumbre porque hay algunas cosas que son un poco más concretas, ¿no? Ya algunos infectólogos ya hablan más de que no se puede dar vuelta atrás en la apertura. Hay protocolos para todo, es decir, ya sabemos que no sabemos por ahí cuándo se abren algunas cosas, pero ya hay protocolos para todos. Hablo acá en la ciudad de Buenos Aires. Todo eso hace que uno, bueno, sienta como que esto se va a terminar. Hace 3 meses atrás no sentíamos que esto se iba a terminar. Pensábamos que no se iba a terminar nunca. Bueno, por ahí esto es más una ayuda psicológica que tenemos en este momento que lo concreto, pero creo que nos sirve para decir, bueno, esto no va a ser de por vida, y esto si tenemos la suerte de estar vivos, digo, aquellos que somos grandes, bueno, seguiremos algunos después de esto haciendo nuestras tareas. Quizá seamos nosotros los que todavía tengamos que esperar más tiempo para salir normalmente. Aunque ahora la coyuntura y la apertura en la ciudad de Buenos Aires nos permite por lo menos tomar aire en las noches, los días que nuestro número de documento coincide con el día, es decir, los días pares los que tenemos documento par y impares los que tienen documento impar. Así que bueno, me parece que en estos momentos hay que estar atento de qué pasa, de cuántos contagios hay y las muertes. Yo siempre, y desde que empecé, y en esto creo que no nos equivocamos desde que empezamos, desde que empezó la pandemia, ya el 20 de marzo, decíamos lo más importante es que no haya muertos, que contagiados iba a haber. Eso era inevitable, y que iba a haber muchos, y que contagiados iba a haber muchos porque no se sabe si porque querían preparar el sistema, que hicieron cuarentena, pero a su vez, que está muy bien que se haya empezado con una cuarentena, que creo que el primer mes, los primeros 2 meses fue exitosa. No sabemos si era solamente
para preparar que hubiera camas de terapia intensiva, que hubiera más camas disponibles para los más leves, preparar hoteles, etcétera, todo lo que aparentemente se dice que se hizo. Hablo fundamentalmente de la ciudad de Buenos Aires y también algo de la provincia de Buenos Aires, y que se hacían pocos testeos. Nosotros acá decíamos, no puede ser que se hagan 300 testeos, 200, empezaron haciendo 300, y ahí lo que uno ve, si en realidad no se testeaba ni se preocupaba mucho porque hubiera test, porque si hubiera habido test, a los 2 meses toda esta cantidad de casos que hay ahora por día, 5.000, 6.000, se hubieran dado en esa época. Y por ahí se hubieran saturado las camas de terapia intensiva, y por ahí no hubiera habido tampoco camas intermedias. Bueno, vaya a saber. Pero por otro lado, uno también tiene el derecho a pensar de que si se hubiera testeado, por ahí mucha gente que hoy cuando la testean va a terapia intensiva, en ese momento no hubieran ido a terapia intensiva. Lo que sí es cierto y es claro, que inclusive lo ha aceptado Ginés González García, que le entraron tarde al testeo y al plan detectar. Y después vamos a escuchar también a un infectólogo que también dice lo mismo, que por ahí dice los testeos se hicieron más tarde de lo necesario. Es decir, todo aquello que decíamos, lamentablemente era así. Si uno quería avanzar rápidamente, que hubiera menos pandemia, menos cuarentena, se tendría que haber testeado más. Ahora, bueno, ahí insistimos, se corría el riesgo de la falta de camas. Yo lo que después vamos hoy tenemos muchas notas, y después una de las notas va a ser con residentes, alguien de la asamblea de residentes y concurrentes que estuvieron denunciando que en la ciudad de Buenos Aires no hay las camas que dicen que hay. Vamos a charlarlo. Nosotros tenemos entendido que por haber hablado, por haber tenido contacto con algunos trabajadores médicos, o por escuchar en los medios a los directores de los hospitales, que sí, que las camas existen. Así que bueno, de eso lo hablaremos después. Un tema, saliendo del tema de la cuarentena, de la pandemia en sí, un tema que me parece que no podemos dejar pasar, y que se trata muy poco en los medios, o se trata mal cuando se trata, es nuevamente el tema de la inflación. Nosotros hemos en varios programas, por ahí en algunos no, pero en varios programas hemos hablado de este tema, que creemos que no tiene que no se le da la importancia que tiene, ¿no? El tema de la inflación, sobre todo en los alimentos, porque cuando salen estadísticas, fíjense ustedes, el INDEC dio que en junio la inflación, el aumento del precio había sido el 2,2%. A nivel nacional. La Dirección de Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires dijo que fue el 1,4%. Tanto el 1,4 como el 2,2 es muchísimo, porque son muy pocos números los que ponderan. Entonces se está o ponderan a la baja. Ejemplo, no aumentan las tarifas, no aumenta el transporte, no aumentan las cuotas de las prepagas, de las prepagas sí aumenta, de las cuotas de los que mandan a los chicos a la educación privada, no aumenta, o aumenta poco la ropa, porque nadie estaba comprando ropa, o nadie estaba comprando zapatos, o nadie estaba comprando cosas que no eran de primera necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se divide
todo y se saca el promedio de cuánto aumentan las cosas, da esto muy bajo como daba hasta ahora, que en realidad es muy bajo para nosotros, ¿no? Esto al año en un país de Europa el 2,2 es un escándalo, al año es un escándalo, y en otros países es más escándalo todavía, que aumenten las cosas durante un año el 2,2%. Pero ¿qué sucede? Que ese 2,2% tiene metido un aumento de los alimentos que ronda el 6%, 5,71 fue este mes. Y uno cuando va y ve ahora ya lo que pasa en julio también, ya en la primera quincena de julio, y bueno, ya sabemos que en la primera quincena ya aumentó más del 3%. Esto es el promedio. Porque han permitido aumentos desmedidos en todo, del 9%, 10%, los lácteos, la hierba, etcétera, etcétera. Así que me parece que ese es un tema, y ese tema no tiene que ver con la cuarentena, eso también hay que tenerlo en cuenta. Acá hay una política del gobierno, que es una política de ajuste, y en las políticas de ajuste a los trabajadores se le ajusta a los trabajadores, pero no se les ajusta a las empresas. Es decir, no se les pide a las empresas que ajusten los precios, y cuando se les pide aparece un grupo de precios cuidados que uno vio, porque yo estuve yendo a comprar en estos días, que los precios cuidados del último mes subieron también, subieron el 12, el 13, el 5 y hasta el 10% según qué producto. Desde la galletita subieron, pasando por el pan rallado y por lo que se te ocurra. Así que bueno, esto no tiene que ver con la pandemia, con la cuarentena. Esto tiene que ver con un gobierno que sigue como lo hizo el gobierno anterior de Macri, como lo hizo el otro gobierno, el de Cristina Kirchner, que le ajustan a los trabajadores y les permiten grandes ganancias a los empresarios. Los empresarios, como bien dijo en su momento Cristina Kirchner, la juntan con pala, y los trabajadores no tienen los aumentos que deberían tener. Así que eso también hay que separarlo, porque se mezcla todo. Es como el tema de los jubilados. Muchos creen que a los jubilados les han sacado la fórmula y les han dado aumento por decreto mucho más bajo que el que le correspondía por la fórmula, perdiendo entre 4 puntos los que ganan la mínima y 14 puntos los que ganan la máxima, que esto fue por la pandemia, por la cuarentena, y no, esta política se empezó a aplicar en enero, cuando se sabía que había pandemia en el mundo, pero no se sabía que había epidemias en algunos países, pero no se sabía que iba a llegar a la Argentina. Así que hay que tener en claro esto. Es un gobierno que ajusta, es un gobierno que lo único que tiene en mente es cómo pagar la deuda externa, y es un gobierno que ha permitido, a través de sindicatos cómplices y de gente que adhiere a esos sindicatos, del progresismo, que pelea solamente contra los gobiernos que no está de acuerdo, pero con lo que está de acuerdo le permite cualquier cosa, han permitido que se haya llevado el ajuste que se viene llevando, y que, por ejemplo, en muchos lados ahora, no solo en la ciudad de Buenos Aires, muchos cobran el aguinaldo en cuotas, en otros lados hasta el sueldo están cobrando en cuotas, que se haya ajustado, y que en muchas empresas con impactos de la CGT con el gobierno y la UIA el gobierno pague el 50% de los salarios y la empresa pague un 25%, cobrando los trabajadores un 25% menos, o no haciendo los aportes, y no haciendo los aportes correspondientes que le van a afectar después en su jubilación. Es decir, estamos en ese momento, y yo creo que es el momento que en donde tenemos que decirlo, más allá de pandemia, más allá de cuarentena. Porque cuando salgamos de esto, parece que muchos no quieren salir porque saben lo que se viene, bueno, se va a dar más fuerte el debate. ¿Qué hacer, por ejemplo, con todo el sindicalismo cómplice? Este sindicalismo que
que se decía que venía a renovar, como la CTA de Yasky, como los bancarios que también iban a renovar el sindicalismo, que a algunos gobiernos se ponían tan duros con el gobierno, y a este gobierno le han permitido pasar aumentos realmente irrisorios, o en algunos casos que no haya aumento, como pasó con lo que firmaron la CETERA con el Ministerio de Educación a nivel nacional, que no fueron capaces de subir el techo de los salarios para que en las provincias que menos ganan puedan ganar un poco más, y que se conformaron con que no le saquen el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Es decir, la CETERA firmó el no aumento, 1.210 pesos por mes del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que ya lo tenían arreglado de antes, porque lo vienen cobrando desde hace años el incentivo docente, y esos mismos 1.210 pesos los habían cobrado en marzo, abril, mayo y junio. Así que bueno, es lamentable, pero es así. Es lo que tenemos, y de esto no hablan los medios, por eso queríamos hablar nosotros. Bueno, hoy yo les diría que se queden en el programa. Tenemos un programa con mucha información, pero mucha información, muchísima. Vamos a tratar diferentes temas que creo que te van a interesar. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Me parece que esto que decía ayer el infectólogo Eduardo López, uno de los infectólogos que asesora al gobierno de la nación sobre el tema COVID, sobre la pandemia y la cuarentena, me parece que es revelador lo que decía, porque toca algunos temas que son los temas más importantes, o por lo menos los temas que tendríamos que estar discutiendo ahora. Escuchémoslo atentamente. Yo creo que no están dadas las condiciones para volver a una fase para atrás en la cuarentena. Yo creo que se empezó a hacer una flexibilización o un reinicio de actividades. Hay que esperar 10 días para poder valorarlas y ver qué pasa. Yo personalmente creo que no volvería a una cuarentena rígida. Creo que me parece que la sociedad está agotada. La cuarentena es una herramienta fenomenal de salud pública, se ha utilizado en todos los países que la han utilizado en general ha sido útil, diríamos. Y en segundo lugar, la otra herramienta es el plan detectar, o sea, el testeo, detectar, aislar y rastrear, que coincido, lo mismo lo dijo el señor ministro de Salud, probablemente se haya empezado un poco más tarde de lo necesario. Estos son 2 puntos. Pero quiero aclarar, cuando uno dice si el COVID mata o no mata, el estudio se llama exceso de muertes sobre una base dada. Cuando uno dice el COVID, ¿se mueren con COVID o se mueren por el COVID? Esto se detecta, se termina de definir cuando uno dice exceso de muerte por la aparición de un virus, de una bacteria. Y lo que se ha visto en los países es que hay exceso de muerte comparado con el año no COVID, lo que revela claramente que el COVID per se mata a un número determinado de individuos. Y en otros, sobre comorbilidades, diríamos, le da enfermedad grave. Esto es un punto para aclarar que el COVID está estudiado, que hay un exceso de muerte en aquellos países que tuvieron muchos casos de COVID. Con respecto a ser nosotros un enamorado de las cuarentenas, no, le aviso que no, que uno se trata de enamorar de otras cosas más interesantes. Pero sí tenemos que reconocer que la cuarentena fue una herramienta y es una herramienta de salud pública.
Ahora, en un virus que todavía no tenemos una vacuna, en un virus que no tenemos tratamiento todavía, porque el plasma de convaleciente que estamos poniendo mucha expectativa, todavía no hay publicaciones que demuestren que tiene una real eficacia, las estamos esperando con ansiedad. Uno usa las herramientas que le permite, por un lado, el virus y por otro lado lo que uno tiene en la caja de herramientas. Y en la caja de herramientas hay dos a nivel mundial, cuarentena y testeo. No hay otra en este momento, ir a llegar al pico, que yo creo que estamos transitando hacia el pico, y en función de esto, diríamos luego del pico, diríamos que se va a mantener 7, 8 días, como se mantiene en la mayoría de los países, hay que tratar que la curva no se amesete como en Estados Unidos y después se vuelva a escapar, sino que baje con pequeños brotes como pasó en varios países de Europa. Bueno, ¿qué nos dice Eduardo López en esta nota? Cosas que tienen que ver con el sentido común, ¿no? Lástima que la aplicación del sentido común tardó tanto tiempo en aplicarse por ahí, porque por ahí se hubiera evitado este confinamiento de tanto tiempo. Pero bueno, ¿él qué dice? Dice, no volvería a una cuarentena rígida, cosa del sentido común, porque después vamos a escuchar qué dice el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con esto, con qué pasa en la provincia de Buenos Aires con cuando se hacen las cosas rígidas y nadie lo cumple. Después habla de que, bueno, que por supuesto no está enamorado de la cuarentena, pero que dice que hay pocos elementos para combatir la cuarentena porque no hay vacuna, entonces, para combatir la pandemia porque no hay vacuna, entonces uno de los elementos es la cuarentena. Ahora claro, cuando la cuarentena es tan larga y aparentemente no sirvió mucho que sea tan larga, o por lo menos sirvió, pero porque teníamos un sistema de salud totalmente destrozado desde hace muchos años en Argentina, falta de camas, bueno, todo lo que sabemos, y que la cuarentena sirvió para que se acondicionara un poquito ese sistema de salud. Y dice que por ahí, y esto tiene que ver con una autocrítica, y esto tiene que ver con cosas que muchos que no sabemos nada de esto, pero solamente también, como decía antes, por sentido común, pensábamos que era lo que se tenía que hacer. Dijo que por ahí se tendría que haber empezado más temprano con el plan Detectar, que también lo había dicho Ginés González García. Ahí me parece que ha estado el problema, porque hoy tenemos muchos casos de coronavirus, pero es porque tenemos muchos testeos, como lo venimos diciendo, ¿no? Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, antes cuando pasamos el audio de Eduardo López, del infectólogo, yo hacía referencia al jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, que ha dicho también en el día de ayer. Y me parece que es central esto, porque cuando hay esta disputa, provincia, ciudad, abrimos, no abrimos, el tema no es abrimos, no abrimos, es si no abrimos, no abrimos, y si abrimos, abrimos. Pero parece que en la provincia de Buenos Aires no fue así. Por eso Carlos Bianco decía esto. Escuchemos un poquitito. Pedir a toda la población de la que estamos muy orgullosos y muy contentos como ha venido comportándose hasta el momento, de toda la población, de todas nuestras dirigencias, de todos aquellos que tienen responsabilidades en los cargos de gestión, que cumplan las normas. Digo, hay normas que son muy claras, los decretos de necesidad y urgencia de orden público, además, que ha establecido el Gobierno Nacional, en donde claramente está pautado cuáles actividades son permitidas, las normas que ha implementado la provincia de Buenos Aires, como comentaba recién, nosotros además de la distinción entre aislamiento social preventivo y obligatorio y distanciamiento social preventivo y obligatorio, establecimos un sistema de fases. Nuestra fase 3 está dentro del aislamiento social preventivo y obligatorio, nuestras fases 4 y 5 con ciertas diferencias
justamente de acuerdo a las características sanitarias y epidemiológicas que muestra cada distrito, están en la fase de distanciamiento. Ahí está muy claro y muy explícito cuáles son las actividades que se pueden permitir y cuáles no. No estamos en un momento en donde la pandemia se está apagando o la tenemos controlada, ni mucho menos. Los contagios están en aumento, como mostrábamos recién, una tasa del 33%, viene aumentando la ocupación de los distintos espacios de tratamiento. Les queríamos pedir que seamos muy responsables con estas cuestiones. Bueno, ¿qué decía Carlos Bianco en este minutito? Que por favor que se cumplan las normas, ni más ni menos que eso. Es decir, centralmente el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires dice hay que cumplir las normas y le estuvo pidiendo a los intendentes, le pide a la gente, a todos que se cumplan las normas. Y ahí está el problema. Ahora después podríamos analizar y debatir por qué no se cumplen las normas. Por saturación de la gente, porque no han recibido ningún incentivo del Estado para quedarse en la casa, porque se están muriendo de hambre, porque si no hacen una changuita aunque sea clandestina no comen. Y bueno, eso ya sería otro debate en donde todas las posibilidades pueden ser tratadas de la misma manera. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos acá Los Locos de Buenos Aires. ¿Qué tal, Camilo? Todo bárbaro. ¿Qué programa hoy, ¿Cuánta nota? ¿Qué manera de laburar, Camilo? Sí. Vas a tener que pedir aumento, yo sé lo que te digo. A la productora. Bueno, algunas cositas que me quedaron. Dale. Mira, hubo en estos días movidas así virtuales y de los trabajadores del CONICET, porque el 31 de julio, es decir, el viernes, hoy es miércoles, pasado mañana, ¿no? Vencen, ¿es 31 pasado mañana? Sí. Sí, Sí, vencen 31. 1.500 becas. Claro. Son contratos las becas y no lo van a renovar, les dijeron que los echan a todos. Y bueno, en un momento así, te imaginas que no se puede estar discutiendo qué beca sí, que no, le tienen que pagar a todos y listo, porque estamos en un momento justamente que la gente necesita dinero. ¿Qué van a hacer toda esa gente que le bajan la beca? ¿De qué van a vivir? Ahí tenés un problema. No estamos en un momento normal. Así Claro, que, como que la discusión se da al revés. En vez de, estamos en una situación en la que necesitamos pasarla, en vez de renovar a todos, es una situación complicada, no renovamos a nadie. Claro. O renovamos a algunos. Algunos, claro. Así que bueno, ese es uno de los temas. Otro tema, el otro día hubo 2 movilizaciones que pasaron desapercibidas de los trabajadores de los hipódromos. Hubo una acá en la ciudad de Buenos Aires, en Palermo, en Olleros y Libertador, y importante, mucha gente se movió, y otra en San Isidro. Reclaman que se vuelva a las carreras, y bueno, dicen que pueden trabajar tranquilamente. El tema que lo tienen que hacer sin público. Y en realidad las carreras se hacen sin público. Porque últimamente se pueden hacer porque viste que se apuesta directamente en las agencias que hay de carreras. Bueno, así que eso reclaman y decían que que se vuelva. Dicen que dependen de estos hipódromos 80.000 puestos de trabajo. Mira. Y dice que se vuelva como se hizo en Entre Ríos el 28 de junio y como se hizo en Tucumán la semana pasada, el 23. Que puedan empezar ahí los jockeys con los caballos, etcétera. Bueno, ese es el otro tema que no quería dejar de contar, ¿no? Bueno, Camilo, ¿cómo la llevas? Bien, estamos transitando
etapa final, podríamos decir, ¿no? O la cuarta o quinta etapa final ya de la cuarentena. No, pero por primera vez, vos lo mencionaste al principio, la primera vez que tenemos como esa sensación de que por fin, por ahí, se está pensando más en salir que en extender. Sea con apertura de comercio, sea con la reactivación de un montón de actividades que estuvieron muchísimos meses paradas. Así que nada, por primera vez tenemos esa sensación como de que se puede salir de como esto, que ¿no? ya es más previsible, que de esto vamos a Es salir. más claro. Yo te digo que inclusive ya tiene hasta algún cierto efecto, en algunos va a ser en contra, ¿no? Porque, qué sé yo, hay muchos que se han acostumbrado. Hay gente que le gusta más la vida sedentaria, que está todos los días con la computadora, qué sé yo, y que ahora le han dado la oportunidad de no salir nunca, que por ahí después cuando salen dicen, uy, yo estaba tan bien, Claro. ahí con Netflix, todo, sobre todo si cobran salario. Claro, ahí hay un gran tema, porque el si problema uno... es si no cobran, ¿viste? Ahí. Claro, se supone que si, a ver, se quiere de alguna manera evitar que aumente la circulación o que vaya aumentando escalonadamente a partir de estas 6 etapas, creo que son de las aperturas que mencionaron en el gobierno de la ciudad. Sí. Se supone que aquel que está haciendo home office ahora seguirá haciendo home office los próximos meses. Supongo. No sé, a ver, conozco gente que trabaja en cuestiones informáticas de computación. ¿Qué necesidad va a tener de ir a una oficina con otras 40 personas, estando a 2 metros cada uno, 1 metro, haciendo algo que lo pueden hacer desde la casa? A la vez que no sea una excusa para precarizar, ¿no? Claro. Eso es otro tema. Y ahora ¿no? nos espera, en algunas cosas nos espera un nuevo mundo, ¿viste? Porque tampoco se van a regularizar las clases. Las Claro. cosas que empiecen, ¿viste? Van a empezar con diferentes protocolos y bueno, yo te hablaba recién del turf y bueno, ahí empezará sin la gente en las tribunas. Claro. Empezarán los entrenamientos de fútbol como han empezado en otros países. Lo que uno ve es que así como antes teníamos el horizonte de todo que estaba cerrado y después nos metíamos nosotros, ¿te acordás? Hicimos la famosa nota que yo estaba acá y vos estabas en la radio de España, Sí, que estaba todo Qué ahí raro cerrado, todo allá por principio de marzo. sí. Y bueno, y después entramos nosotros en eso. Ahora todos se están saliendo. Vos ves, hay algún rebrote, alguna cosa acá, allá. Claro. Pero inclusive lo que se quejan es de que están saliendo en algunos casos de cualquier forma. No hay barbijo, no hay nada. Claro. Pero bueno, uno está viendo ahora esa etapa, eso agregado a todos los protocolos que se están haciendo y a todo lo que dice sobre todo el ministro de la ciudad, Fernán Quirós, Sí. y el gobierno de la ciudad y las 6 etapas y que ya volvieron los peluqueros y qué sé yo, Claro. vos decís, bueno, parecería que salimos. Y esta nota que hoy pasamos de Eduardo López me parece importante cuando él dice que no se puede volver atrás porque no aguanta la gente. Yo creo que ahí también va, viste que yo hablé antes, yo creo que así como hay una autocrítica que le hace López que dice por ahí se tendría que haber testeado más, Sí. yo creo que cuando salgamos de la pandemia se va a tener que rever también muchas cosas que se hicieron y que se dijeron, ¿no? Por ejemplo, se va a tener que rever por qué solamente hubo infectólogos siempre, Claro. que no, bueno, en un momento por ahí el primer mes y el segundo, bueno, los infectólogos que decían, pero después, el segundo mes, bueno, agregá psicólogos, agregá psiquiatras, agregá más cardiólogos, porque algunos hay, Claro. agregá gente de otras especialidades. Y sobre todo el gran fracaso, me parece a mí, ha sido que en eso quedamos lo nuestro ha sido muy diferente a como fue en otra parte del mundo. El gran fracaso para mí fue la atención a los habitantes. Yo vi cantidad de gente de clase media que se ha fundido, hay cantidad de negocios acá en la ciudad de Buenos Aires que cerraron para siempre, Sí. bares tradicionales, negocios, y creo que ahí fue el gran fracaso. El gobierno Claro. no puso la plata, tendría que haber puesto mucho más plata. Y Y hubo también casos
obviamente, en comparación a estos casos esporádicos de algunos comerciantes que se la tuvieron que rebuscar. Tenemos nosotros, acá tenemos un ejemplo muy cercano que es una peluquería que se transformó en verdulería, una barbería era, que vendían accesorios aparte de celulares, vendían... Acá abajo, claro. Exactamente, Sí. acá Metros lo tenemos, y se transformó en una verdulería. Claro. A ver, había una necesidad ahí de trabajar, de generar un ingreso, y agarraron y se la jugaron a cambiar el rubro. Por ahí son peluqueros y por ahí quieren trabajar de eso, pero se la tuvieron que jugar para comer. Claro, pero también convengamos que nosotros acá tenemos alrededor 5 verdulerías. También, si tenemos... En hay 3 otra cuadras. sí, Y si agregás, sí. y si caminamos 3 cuadras, tenemos 7. Es decir, tampoco puede ser normal eso, porque ¿qué van a terminar comiéndose la verdura? Es como en la época que Sí, aparecían, tal cual. que la gente se fundía, me acuerdo, en la época del peronismo con Menem. Se fundía la gente y lo indemnizaban porque trabajaba en algún lugar, agarraba buena guita y ponía un remigo, un kiosco. Y vos ibas por una calle y tenías 5 kioscos. Bueno, llegó un momento que de esos 5 kioscos quedó uno, no quedó ninguno. Acá mismo lo hemos visto. Nosotros teníamos 1, 2, 3 kioscos teníamos Sí. en una cuadra. Y, Sí, literal, sí. y hoy no tenemos ninguno. Claro. Si querés ir a Uno. un kiosco, Tenemos uno y después... ¿cuál es el más cerca? No podemos decir las calles, pero acá una cuadra, viste, que hay pero una mutual. cuadra, bueno, pero ahí. entonces teníamos 4. No Se estaba agregó contando eso. Yo ok. agrego el local que está cerrado ahí, el local que había acá abajo y el local que había acá a la Claro, vuelta. sí. Digo, bueno, Sí, esto, sí. esto es radio, ¿verdad? Por eso charlamos con Camilo desde acá, desde nuestro búnker en Boedo. ¿Saliste, no? Sí, por supuesto. Bueno. Un frío, Sí, yo también. solcito, poco viento, así que frío. Sí. Frío. Y ahora hay que esperar, hay que quedarse unos días adentro y la semana que vienen días calurosos, ahí empezamos a salir. Porque ayer Para martes, caluroso me estás diciendo 16, 20 15 grados, grados. 23, bueno, no caluroso, primaveral. Porque ayer martes fue una cosa de loco el frío que hizo. Bueno, Camilo, Ahora sí hacemos la columna. me quedé pensando si no había más kioscos. Claro. Bueno, Vamos a hacer un relevo, claro. un relevamiento. Cubrimos por esquinas, nos dividimos las esquinas del barrio. Claro. A ver cuánto... Te hacemos primero una proximidad, a ver, kilómetros cuadrados, ¿cuánto? 1 kilómetro cuadrado, 10 cuadras para cada lado y vemos cuántos kioscos hay. Bueno, ¿Cuánto decís que hay? no sé, 2, 3. ¿2 o 3? Nah, 4. Bueno, 4. Bueno, yo un par más. Pero bueno, pero bueno, ¿qué tenés hoy? ¿qué tengo? Bueno, vamos a retomar. Esta va a ser una especie de continuación, de secuela que no pidió nadie, cuya primera parte tuvo lugar cuando la cuarentena todavía era cuarentena, ¿no? Cuando teníamos, no sé, 20 días, 30 días de aislamiento. Y cubrí un par de películas que podían encontrar en la plataforma acá casi monopólica, podríamos decir, del streaming, que es Netflix. Y esta primera columna habíamos hablado de 2 westerns clásicos, 2 westerns norteamericanos de los años 50 que estaban en la plataforma y podían disfrutar. Uno a la hora señalada, con Gary Cooper, el otro Shane el desconocido. Ambas películas, una del año 50, la otra del 52. Nada, clásicos del western, clásicos de un género que la verdad que me fascina, que lo sigo década. no a ver, no que estoy hace 80 años viendo western, ¿no? Sino que estoy hace 20 años viendo western o por ahí un poquito menos, y sigo históricamente cómo fue evolucionando, y es muy interesante ver cómo de alguna manera en los 60, y lo mencionamos en la columna pasada, cómo de alguna manera se resignificó. Cómo fue un poquito más allá. Tengamos en cuenta que siempre hay géneros cinematográficos que, igual que cualquier otro género, literario, musical, siempre hay algo que pega. Siempre hay algo que se adueña, digamos, del momento y que es lo más masivo, podríamos decir, ¿no? Masivo y popular, me atrevo a decir también.
En el caso del cine hoy, lo más masivo y popular son los superhéroes. Que vemos a chicos que atraviesan todas las clases sociales usando remeritas de El Hombre Araña, de Batman, de Spider-Man y demás. Géneros que hace décadas no existían. Con la música, por ejemplo, ya no hay rock. Ya no se escucha tanto rock, ya no se escucha tanto por ahí. Por ahí sí un poco de pop, por ahí pega más algo más nuevo. Esta música urbana, entre comillas, que le dicen el trap. Bueno, eso es lo más masivo, popular hoy. A lo que voy, que de estos géneros abundan obras. Abundan a rolete. Y son las más convocantes. Si nos vamos a los 50, retomando el western, se hacían aproximadamente 100 western por año. Es imposible ver todos. Los años 50 fueron un boom absoluto. Hubo series muy conocidas norteamericanas como por ejemplo Bonanza, por decir una, o la famosísima El Zorro, que la están dando en un canal del aire. También te la clavan el fin de semana. El Zorro pasó a ser de Canal 13 Los Simpsons de Telefe. Agarran, te lo ponen 5 horas y te olvidas, te ves eso y chau. Y era muy interesante porque parecía que no se agotaba y la gente los veía, los consumía. Pero ¿qué pasa? Llegan los años 60 y aparece un director italiano y aparece una especie de subgénero dentro del western, que es el spaghetti western. El cual es una suerte de, podríamos decir, como de parodia, ¿no? Porque si volvemos a los westerns norteamericanos, en general los actores, Gary Cooper, John Wayne, eran actores facheros, eran actores que estaban duros, pero siempre pulcros, siempre eran el estereotipo, podríamos decir, o eran la construcción de un personaje de un héroe. Un buen tirador, que siempre si ponía una bala la ponían al malo. Así que como que no había mucha variable ahí. ¿Qué pasa? El Spaghetti Western viene un poco a romper con eso. Rompe con esa pulcritud, podríamos decir, ¿no? Vos ves un Spaghetti Western, por ejemplo, el director que vamos a hablar ahora, que es Sergio Leone, y vos ves que él hace muchísimos planos cercanos. Y en general, los personajes que están en medio del desierto, entre medio de un montón de arena, de tierra, de mugre, los tipos están mugrosos, están transpirados. Parece que alguno abre un poco la boca y le sentís el mal aliento que tienen. Hace unos planos tan cercanos, tan íntimos, que vemos que obviamente los tipos están cabalgando horas y horas bajo el sol con, no sé, 40 grados de temperatura y por supuesto que van a estar en un estado no van a estar de punta en blanco como si aparecía John Wayne mientras iba viendo quién tenía cara de indio para meterle un balazo. Y acá, al aparecer este subgénero, ¿qué hace Sergio Leone? Primero saca una película, El bueno, el malo y el feo, que pasa a ser no solamente el mejor spaghetti western, sino que uno de los mejores western y una de las mejores películas de la historia, porque logra romper con este género. En el año 66, película con Clint Eastwood haciendo del bueno, Eli Wallach haciendo de el feo y Lee Van Cleef haciendo del malo. Gente que ya venía del género. Pero rompe un poco con esto, porque si vos ves, no tenés el protagonista que es Clint Eastwood, no es un héroe, es un antihéroe. El tipo se la pasa matando gente, no mata malos, mata buenos, malos, inocentes, culpables, lo que se le cruza con tal de hacerse un peso. Y ahí como que rompe un poco con el género, ¿no? Ya habíamos hablado del policial que tenía como un detective corrupto, tenía como figura principal. Bueno, en el western te ponen al cazarrecompensa sería. Te lo pone como el protagonista. A partir de acá rompe con el género Sergio Leone. ¿Y qué pasa? Hollywood le dice, che, hacenos un western americano. ¿Qué hace Sergio Leone? Entra, compra y saca. Había una vez en el oeste, que la pueden conocer como Hasta que llegó su hora, con Claudia Cardinale, actriz, hoy busqué de tunecina, tenía 30 años, era muy joven en esa época. Y Henry Fonda, que había ganado 1 o 2 Oscars, era lo top de Hollywood. Ya avanzado en su edad, 10 años después él termina falleciendo, pero era de lo mejor que tenía Hollywood en ese momento. Y bueno, Sergio Leone cede y hace un western americano. Pero ¿qué pasa? Le mete de nuevo rompe con las convencionalidades del western americano y le mete lo que él desea. Por ejemplo, una protagonista mujer. La protagonista de la película es mujer. Después te pone un bueno
que es un bueno, entre comillas, bueno, que es el personaje de Charles Bronson, para que también se den una idea de la cantidad de grandes actores que hay en la película, que no sabemos por qué está ahí y que se la pasa matando gente y lo único que quiere es provocar un duelo. Y también rompe con todas las convencionalidades del western y logra hacer una especie de mezcla de ambos géneros porque se mete un poco con la historia norteamericana también, con las tierras del oeste que se fueron construyendo post la guerra civil, post la guerra de secesión, como que se empieza a estirar el terreno norteamericano y bueno, empiezan a conquistar obviamente por sobre terrenos de aborígenes. Pero bueno, se mete un poco con eso, un poquito de costado, pero es muy interesante cómo se termina llegando a, podríamos decir, como el western definitivo. Una película de grandísimo presupuesto, como no eran los Spaghetti Western, grandísimo presupuesto con excelentísimos actores y con una puesta en escena espectacular donde, sobre todo, y eso es lo más no, pero una de las cosas más ricas que tiene Sergio Leone como director es enfrentar a los personajes en espacios completamente desolados. El manejo del viento, de la tierra, los sonidos y la música de Ennio Morricone que genera una tensión espectacular. Así que aquellos que tengan Netflix, hace muy poquito subieron la película, hace muy poquito subieron Hasta que llegó su hora. La pueden encontrar como Once Upon a Time in the West. Había una vez en el oeste. Búsquenla, la tienen ahí. Podríamos decir que es larga para las convenciones del cine comercial. Dura casi 3 horitas, pero es de las mejores películas que van a ver en su vida. No exagero ni un poquito. Y si no tienen Netflix, pueden encontrarla por otros medios a través de internet. Así como también Netflix tiene miles, no sé cuántos millones tiene de usuarios. Miles de millones, ni idea. Alguno de ellos por ahí conocen. Pídanle. Haceme la huchada, pasame el gozo. Yo, cuando pase esto, tomamos un mate. Un mate con claro. Con factura que salen 250 más. Y volvemos a la inflación. Pero bueno, disfruten Hasta que llegó su hora de Sergio Leone con Claudia Cardinali, Henry Fonda y Charles Bronson. Espectacular. Listo. Gracias, Camilo. Bueno, hoy tuviste de todo, pudiste escuchar de todo. Escuchaste a la gente de promoción social de la ciudad, al abogado del asesinato de este chico Lucas Peralta, escuchaste a un médico residente de Subizarreta, bueno, cantidad de cosas, y por si fuera poco, las recomendaciones de Camilo, que te digo que son buenas, yo lo que él recomienda, en general, si no después lo cuento. Siempre hay un margen de error. Si no me gusta, después lo cuento. Son muy buenas. Nos vamos. Gracias, Camilo. Un placer, como siempre. Chau, hasta la semana que viene. Los Locos de Buenos Aires. 30 años.